Ahora vamos a hablar de resonancia. Cuando son factibles dos o más estructuras de enlace de valencia que solo difieren en la ubicación de los electrones, la molécula en general presenta características de ambas estructuras. Aquí les presento un ejemplo del ion metaniminio, el cual presenta dos estructuras de resonancia, ¿sí? Y forma un híbrido de resonancia. Este tipo de estructuras se va a representar por lo general entre corchetes y con una flecha que tiene dos puntas, ¿no? Una para cada lado. En la primera estructura vemos que el carbono tiene 3 enlaces y una carga positiva. El nitrógeno tiene 3 enlaces y un par de electrones libres. En esta estructura podemos ver que este par de electrones libres tiene una flecha roja, lo cual está indicando que se puede formar con este par de electrones libres un doble enlace, que es lo que vemos en la segunda estructura. En este caso vamos a tener que el carbono tiene sus 4 enlaces y el nitrógeno tiene 4 enlaces, por lo que tiene una carga positiva. Cuando se tiene formas de resonancia, como en este caso estas dos formas de resonancia, van a formar el híbrido de resonancia, que es una representación de las dos formas de resonancia, ¿sí? No es que vamos a tener dos formas de resonancia, sino que vamos a tener una forma híbrida de resonancia. En este caso de la forma híbrida podemos observar que ambos, el carbono y el nitrógeno, tienen cargas parciales positivas. Esto quiere decir que la carga positiva está deslocalizada. Y cuando la carga positiva está deslocalizada, estamos hablando de un ion más estable que si la carga positiva estuviera sobre el carbono o sobre el nitrógeno. Y realmente lo que estamos formando es un catión estabilizado por resonancia. La única diferencia entre estas dos estructuras de resonancia es la posición de los electrones en el enlace pi y los pares de electrones libres. ¿Sí? Acuérdense que cuando formamos un doble enlace, el segundo enlace es un enlace pi. Aquí les presento la estructura del benceno, la cual tiene enlaces conjugados. ¿Qué son los enlaces conjugados? Es cuando tenemos doble enlace, enlace sencillo, doble enlace, enlace sencillo, doble enlace, enlace sencillo. Vamos a suponer que este carbono, ¿sí? En ambas estructuras es el carbono 1. Si se dan cuenta, aquí el carbono 1 tendría el doble enlace del lado izquierdo y el enlace sencillo del lado derecho. En cambio, en esta estructura, el carbono 1 tendría el enlace sencillo del lado izquierdo y el doble enlace del lado derecho. ¿Y cómo es que se forman las estructuras de resonancia, no? Pues este doble enlace pasa aquí y al mismo tiempo este doble enlace, porque pues si este doble enlace pasa aquí, ¿se dan cuenta? El carbono tendría 5 enlaces y esto no puede ser, así que este doble enlace pasa hacia el enlace sencillo para formar un doble enlace aquí y el doble enlace de aquí pasa a formar un doble enlace en esta parte, ¿sí? Y obtenemos esta estructura. Ahora vamos a hablar del ion acetato. El ion acetato se forma cuando el ácido acético pierde un protón. Acuérdense que cuando tenemos ácido acético en agua, ¿sí? Ocurre esto de la pérdida del protón y además se disocia parcialmente. Por eso se le ponen estas dos flechas. Bueno, ya que tenemos el ion acetato, resulta que el ion acetato igual forma estructuras de resonancia. En la primera estructura de resonancia vamos a tener que hay un doble enlace entre el carbono y el oxígeno que está arriba en la estructura. Y un enlace sencillo entre el carbono y el oxígeno que está en la parte de abajo de la estructura. Este par de electrones libres va a formar un doble enlace. Pero el carbono no puede tener 5 enlaces. Así que este doble enlace, ¿sí?, va a formar un par de electrones libres y vamos a tener esta estructura donde vamos a tener en la parte de arriba, ¿sí?, el enlace carbono-oxígeno sencillo y en la parte de abajo el doble enlace.
Aquí les muestro que también lo podemos representar con la estructura tridimensional. Y les había comentado que hay algunos casos donde el orden de enlace es un número fraccionario o decimal. En este caso, el orden de enlace es de 1.5, ya que son en total 6 enlaces que están distribuidos en 4 átomos de oxígeno. Dos o más estructuras de Lewis correctas para el mismo compuesto podrán o no representar distribuciones electrónicas de igual energía. Las estructuras que habíamos visto del ion acetato tienen enlaces semejantes y son de idéntica energía. Sin embargo, hay moléculas como la molécula siguiente, las cuales están enlazadas de modo diferente. Estas estructuras no son de igual energía. La primera tiene la carga positiva en el nitrógeno y la segunda tiene la carga positiva en el carbono. La primera estructura es más estable, ya que compuestos estables de nitrógeno pueden tener 4 enlaces, como es el caso del ion amonio. Y en este caso, el carbono tiene 4 enlaces, pero en la segunda estructura, el carbono tiene 3 enlaces y una carga positiva, ¿sí? Aunque el nitrógeno tiene 3 enlaces y un par de electrones libres, este carbono de 3 enlaces y una carga positiva no es tan estable. La primera estructura es la estructura más estable y se le llama contribuyente principal o contribuyente mayor. Y a la estructura menos estable se le llama contribuyente menor o contribuyente secundario. Y en este caso, la estructura del compuesto real se parece más a la estructura de la contribuyente principal que a la de la contribuyente secundaria. Muchas moléculas orgánicas tienen contribuyentes mayores y menores de resonancia. El formaldehído se puede escribir con una carga negativa en el oxígeno compensada por una carga positiva en el carbono. Esta estructura polar de resonancia tiene mayor energía que la estructura con doble enlace, porque tiene separación de cargas, menor número de enlaces y una carga positiva en el carbono. Esta estructura de cargas separadas es el contribuyente menor, pero ayuda a explicar por qué la molécula de formaldehído tiene un enlace carbono-oxígeno muy polar, con una carga positiva parcial sobre el carbono y una carga negativa parcial sobre el oxígeno. Al dibujar formas de resonancia, vamos a intentar representar estructuras con la menor energía posible. Estas son las que tienen el mayor número de octetos y el número máximo de enlaces. Y también buscamos estructuras con la menor separación de carga. ¿Y qué pasa cuando hablamos de estructuras grandes? Como en el caso de la 2,4-pentanodiona, la cual cuando está en contacto con una base pierde un hidrógeno y se convierte en un anión de 2,4-pentanodiona. En este caso tiene un átomo central de carbono, el cual tiene un par de electrones libres y una carga negativa. Este anión tiene 3 estructuras de resonancia. El par de electrones libres del carbono va a formar un doble enlace, pero como el carbono no puede tener 5 enlaces, el doble enlace carbono-oxígeno se va a romper y va a formar un par de electrones libres. Y se forma esta molécula, la cual el par de electrones libres puede formar un doble enlace. El doble enlace que estaba puede formar el par de electrones libres del oxígeno puede formar un doble enlace
Y como el carbono no puede tener 5 enlaces, el doble enlace carbono-carbono se rompe y forma un doble enlace con el otro carbono. Y como este carbono tampoco puede tener 5 enlaces, este doble enlace se rompe y forma un par de electrones libres y se obtiene la tercera estructura de resonancia. Entonces vamos a ver un resumen de las reglas para formar estructuras de resonancia. La primera es que las formas de resonancia individuales son imaginarias, no reales. Y podemos hacer la analogía con la mula, ya que la mula está formada por el burro y la yegua. Pero la mula no es ni burro ni yegua, es una mula, ¿sí? El segundo punto es que las formas de resonancia difieren únicamente en la posición de sus electrones en los enlaces pi o electrones libres. Los núcleos no pueden cambiar y los ángulos de enlace deben permanecer iguales. Aquí les presento dos ejemplos. En el primero, el de la izquierda, son dos estructuras de resonancia, donde el doble enlace se encuentra del lado izquierdo. Y en la segunda estructura tenemos el doble enlace en los carbonos del lado derecho. Entonces realmente lo único que se modificó fue el doble enlace. Del lado derecho tenemos una figura la cual no existe resonancia, porque además de que el doble enlace cambió de sitio, cambió de sitio, un hidrógeno. ¿Sí ven? Este hidrógeno que estaba del lado derecho pasó a estar del lado izquierdo. Esto está mal. Vamos a ver el siguiente punto que dice que no tienen que ser equivalentes las diferentes formas de resonancia de una sustancia. Por ejemplo, cuando la acetona reacciona con una base, pierde un hidrógeno. Y al perder el hidrógeno se forma un anión. En este anión, el hidrógeno tiene 3 enlaces, un par de electrones libres y una carga negativa. El par de electrones libres forma un doble enlace entre los carbonos y el doble enlace del oxígeno forma un par de electrones libres. Entonces vamos a tener la siguiente estructura, pero si se dan cuenta, en la primera tenemos el doble enlace entre el carbono y el oxígeno y la segunda forma entre el carbono-carbono. Aunque estas dos estructuras de resonancia no sean equivalentes, las dos constituyen la estructura híbrida de resonancia. Hay que tener en cuenta que cuando dos formas de resonancia no son equivalentes, la estructura real del híbrido de resonancia está más cerca a la forma más estable que a la forma menos estable. Y la contribuyente principal de resonancia es aquella con la menor energía. Y esto quiere decir que vamos a buscar la que tenga la mayor cantidad de octetos formados, enlaces, ¿sí? Y tantos enlaces como sea posible, y la menor separación de carga. Las cargas negativas son más estables en los átomos más electronegativos, como es el caso del oxígeno, nitrógeno y azufre. El siguiente punto es que hay que tener en cuenta que todas las estructuras de resonancia tienen que cumplir con la estructura de Lewis. Si no cumplen con la estructura de Lewis, no son posibles. Como es el caso de esta forma no válida que intentaron poner del ion acetato, ¿no? Donde el carbono tiene 10 electrones. El otro punto es que el híbrido de resonancia es más estable que cualquier forma de resonancia individual, ¿no? El híbrido, pues, es el que está compuesto de todas las estructuras de resonancia. Y el último punto es que el número de electrones desapareados, si los hay, debe permanecer sin cambios. La mayoría de los compuestos estables no tienen electrones desapareados y todos los electrones deben permanecer apareados en todas las formas de resonancia. Y a esto se refiere a los radicales. En este caso tenemos un radical de carbono, ¿sí? Y realmente aquí podemos observar que tenemos un electrón desapareado. ¿Sí? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante.